Patricio Gana, a quien le damos la bienvenida al programa. Patricio, gracias por estar acá. Muchas gracias, Antonio. Gusto verte, hace rato que no hablamos. Hace rato que no hablábamos. Gracias nuevamente por la invitación. Bienvenido una vez más. Bueno, ¿qué está pasando con las pymes? Ustedes que son, bueno, justamente tu compañía, particularmente especialista en este tema, en los plazos de pago. Partamos por ahí. Vamos por ahí. Mira, hoy día el mercado tiene incentivos perversos, podríamos decir, para alargar el pago, y los más perjudicados son las pymes. Cuando tú evalúas los estados financieros de las grandes compañías, estamos hablando de las compañías que cotizan en bolsa, en fin, estas grandes compañías presentan lo que se llama técnicamente un pasivo espontáneo. ¿De acuerdo? Este pasivo espontáneo es cuánto le debo a quienes me están proveyendo de bienes y servicios, cifras por las cuales no les estoy pagando ningún tipo de interés. ¿De acuerdo? Entonces, en la medida que ellos estiren eso, mejoran sus indicadores financieros. El problema es que esa mejora de los indicadores financieros de las grandes empresas perjudica, por supuesto, a las pymes, que para poder cubrir esas brechas tienen que endeudarse, y ahí viene todo un proceso que hace que a las pymes les cueste mucho despegar. Por la experiencia de ustedes, ¿qué es lo que permite eso, lo que mencionaba, eso pasivo, esta estructura de los... Mira, a veces, ¿te acuerdas que en Chile sacamos una ley de pago a 30 días? Me acuerdo perfectamente. Que de hecho la estuvimos conversando aquí, y yo en esa oportunidad decía que yo consideraba que era letra muerta, y así ha sido, la verdad. Me acuerdo que se establecía en ese tiempo una comisión, creo que era el 1%, si pasaban los 30 días, en fin. Pero en la práctica a las pymes no le va a ir a cobrar a una empresa ese 1% de comisión porque no paga los 30 días, porque le significa perder el cliente. Entonces nos pasa eso cuando hacemos leyes desde el escritorio y nos falta calle. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Entonces son y salen en televisión, en todos lados, pero finalmente la aplicación práctica de eso es nada. Entonces tenemos que, de alguna forma, y por eso a veces el mercado sí necesita ciertas regulaciones para evitar abuso. Por supuesto que el gerente de una cadena grande de supermercados, por ejemplo, si no ralentiza el pago a sus proveedores, sus números van a ser peores que los de la competencia, y si son peores probablemente le cueste el puesto. Entonces, ese tipo de incentivos son los que de alguna forma tenemos que ir corrigiendo. Hay una relación muy asimétrica. Entonces, muy asimétrica. ¿Cierto? Sí. Y eso marca finalmente esto. Eso marca, justamente. Yo creo que nos falta... Hay empresas, por ejemplo, que están invirtiendo en todo lo que es la ESG, que tiene que ver un poquito con... No solamente la gente confunde con la ESG solamente con temas medioambientales, pero el entorno también es un entorno social. Claro. Y eso sí me parece muy, muy relevante, que las empresas vayan, y en Chile está la Fundación Acción Empresa, además, que se encarga un poquito de eso, de dar un grito hacia el mercado un poquito de cómo están funcionando las empresas respecto a su entorno, respecto a nosotros, a la sociedad finalmente. Estamos conversando, ustedes escuchan al director ejecutivo de AK Contadores, Patricio Gana. ¿Cómo se las arreglan las pymes por la experiencia que ustedes tienen? Mira, no es fácil. Vamos a poner para que la gente lo entienda. Tú sabes que a mí no me gusta hablar con mucho tecnicismo. Y si hay algún técnico que nos está escuchando, le pido que tenga paciencia, pero tenemos que hablarle a todos, básicamente. Entonces, hablando bien en sencillo, si una empresa vende 10 millones de pesos mensuales, y de esos 10 millones de pesos gana 2 millones, si no tiene el pago por sus ventas va a tener que tomar línea de crédito, un crédito, supongamos que una tasa del 2%. 2% por 10 millones son 200.000 pesos de interés que tiene que pagar esa pyme. Si lo llevamos anual y todos los meses tenemos que estar con este financiamiento, se gastó 2.400.000 pesos en el año en intereses. Es decir, más de un mes completo de trabajo del año. ¿Te acuerdas que ganaste 2 millones de pesos en un mes? Pero en un año pagaste 2.400.000 en intereses, es decir, te gastaste más de un mes solo en pagar intereses. Te gastaste otros 3 o 4 meses en pagar impuestos. Entonces, finalmente, la rentabilidad de la pyme termina siendo muy baja. Las pymes están apretadas de caja, porque se les va en intereses para financiar su operación y se les va en impuestos. ¿Cómo se podría, antes de ir a otros temas, Patricio Gana, director ejecutivo de AK Contadores, ¿cómo crees tú que se podría avanzar en este tema? Porque aquí, claro, hay una cuestión contable, económica, sí, de ganancias, pérdidas, más hablamos de compañías gigantescas y todo lo demás, pero también es una cuestión cultural, ¿no? Justamente, por eso es tan difícil, Antonio, porque esto es un tema muy, muy cultural, y los cambios culturales son lentos. Tenemos que ir empujando todos, tenemos que ir empujando, por supuesto, el gobierno, tenemos que tratar de empujar con ley, por supuesto,
el tema de las ESG, que me parece digamos, muy relevante y que cada vez van tomando más fuerza. Me parece que es el camino para ir empujando este tipo de cambios, y la invitación es que justamente las empresas inviertan un poquito más en esta responsabilidad social y medioambiental. ¿Has visto desde la perspectiva tributaria, ya que estamos hablando de esto, por el expertise que ustedes tienen, cómo ha funcionado? Porque todo esto finalmente se va mezclando y todo lo demás, ¿no? Todo se va mezclando efectivamente, y lo que ocurre es que también a las empresas les está costando pagar sus impuestos mensuales, entonces también tienen que empezar a postergar el IVA, son nuevos intereses, en fin. Las empresas, Antonio, están hoy día con dificultades de caja. El alza del sueldo mínimo y la disminución a las 40 horas les ha pegado fuerte, porque en algunos casos ellos han tenido que volver a regular de alguna manera sus métodos de funcionamiento, y les sale más caro funcionar hoy día. De hecho, las cifras de desempleo en este año en general así lo muestran. Ustedes, que son especialistas y en acá contadores en el aspecto tributario, me imagino que tienen una mirada también, todo en particular, de cómo marcha la economía. Quisiera conocer esa mirada, sobre todo desde este tema que hablamos tan relevante a las pymes. Ya, aquí me lo voy a tener que jugar porque quiero dejar bien en claro que esto no es una mirada política, sino que vamos a hacer una mirada técnica. No, por supuesto, por supuesto. Muchas veces se confunde y se cree de que por bajar impuestos necesariamente las empresas van a producir más y voy a recaudar más. Quiero decir que eso en ocasiones sí se da, pero la mayoría de las veces no se da, ¿de acuerdo? Pero sí hay algo que está muy estudiado desde hace 50 años, es la relación inversa que hay entre los impuestos y el desempleo. Es decir, cuando tú bajas el impuesto, el nivel de cesantía también va a ir disminuyendo, ¿ya? Es decir, el nivel de empleo aumenta. Entonces ahí hay un impacto social que me parece importante. Lamentablemente, para el próximo gobierno, Antonio, no se viene fácil, porque nosotros ya traemos un déficit estructural hasta el año 2032 fácil. Fácil, es decir, los gastos que los gobiernos van a tener, que el gobierno va a tener hacia adelante, ya son mayores a los ingresos que vamos a recibir de aquí al año 2032. Ya estamos sobreendeudados. Y curiosamente, para poder arreglar la situación, el próximo gobierno va a tener que sobreendeudarse si es que quiere bajar los impuestos y cambiar las cifras de cesantía y tener una actividad un poquito más completa, que digamos que con un mejor desarrollo y un mejor desarrollo social especialmente. ¿Dirías tú entonces, en ese sentido, por lo que nos estás planteando, que claro, la economía se ha venido recuperando en términos generales, bueno, con matices y todo lo demás, pero ¿cuál sería, a tu juicio, insisto, por lo que ven ustedes que trabajan con tanta pyme, algunos de los elementos clave que tú determinarías de cómo está marchando la economía ahora, o dónde están algunos de los nudos? Me has mencionado varias veces el mercado laboral, empleo, desempleo, en fin. Sí. No sé cómo lo ven así. Mira, nosotros tenemos una dependencia minera que es relevante. De hecho, si vemos las grandes cifras, vemos que los servicios empresariales en Chile tienen un impacto muy menor. Hablo de los servicios empresariales como que prestamos nosotros, que es contabilidad y asesoría tributaria. El impacto que tiene es muy menor, y la exportación de servicios empresariales en Chile es muy baja respecto de otras economías desarrolladas. Ahí tenemos algunos puntos que tenemos que mejorar. Por otro lado, tenemos que mejorar lo que es el pago de impuestos de actividades que se desarrollan fuera de Chile. No hay ningún incentivo para una empresa que invierta fuera de Chile tener operaciones finalmente aquí dentro del país y pagar impuestos, porque te terminan cobrando una cantidad de impuestos excesivamente alta. Entonces, volver a este concepto un poquito más de plataforma de inversiones con una tributación baja para actividades que no se desarrollan en Chile y cobrar algo de eso, me parece muy relevante. Las pymes buscan cumplir sus compromisos tributarios, ¿cierto? Así es. Así es. Eso se puede afirmar, digamos. Así es. Y se le hace muy duro, por eso te lo pregunto. Se le hace difícil, es más, bueno, sabemos que en Chile hay empresas que no les gusta pagar impuestos, pymes, en fin, y a ninguno de nosotros nos gusta pagar impuestos. Hay que partir de esa base y hay que sincerarlo, no nos gusta pagar impuestos, y hay que buscar muchas veces la mejor estrategia para pagar lo mínimo posible. Sí, dentro de la ley, perfecto. Pero en general, las empresas lo que buscan es cumplir, porque necesitan recurrir al mercado financiero. O sea, las empresas que quieren crecer necesitan sí o sí tomar deuda en algún minuto, porque si no, no van a crecer. O sea, la deuda genera ese efecto palanca, es decir, me endeudo en 10, pero logro producir 20. Esa es la gracia de la deuda. Y para eso las empresas tienen que cumplir con sus obligaciones de impuestos, en fin. Entonces, en general hay una cultura del cumplimiento. El tema es que en estos momentos que son difíciles, con un IMASEC
que recibimos hoy día la noticia que creció un 1,8%, que está bajito la verdad, Sí. no logra generar la actividad suficiente para que las empresas tomen este impulso que requieren, entonces siguen ralentizadas. Dirías tú entonces, Patricio Gana, director ejecutivo de acá, contadores, que la discusión impositiva sí o sí va a ser uno de los grandes temas de lo que resta el año, en particular por la elección presidencial, ¿no? Efectivamente, y en mi opinión, como lo decía antes, sobre todo por las cifras de cesantía que tenemos hoy día, debiera haber una disminución de impuestos, porque eso va a impactar directamente en esas cifras y necesitamos, por supuesto, como desarrollo, pensando en el futuro, que mejoren esas cifras. No es fácil para el próximo gobierno hacer esa baja de impuestos, porque cuando tú haces este tipo de actividad, este tipo de política, el resultado no es inmediato. Claro. Lo vienes recibiendo recién un año después, entonces te demoraste quizás un año en poder realizar esa actividad, esa política, en aplicarla, y recién un año después van a estar los primeros resultados, entonces, y en un gobierno de 4 años se hace corto, entonces, y el costo político de bajar impuestos no es menor, entonces no es fácil, no lo va a tener fácil el próximo gobierno. Para cerrar, el mercado laboral está bien tensionado, ¿no? Y eso se ve en las pymes con particulares, Sí. Se muestra particularmente, ¿no? Sí, porque además hemos tenido leyes que han endurecido mucho y han encarecido el tema de los finiquitos laborales. Allá. Sí. Hoy día se habla de posturas de incluso de eliminar el límite de los 11 años, en fin, que puede ser, pero el costo de despedir a una persona se ha encarecido por la enorme judicialización de los procesos de término de relación laboral y las enormes multas que además tienen que pagar las pymes. Las grandes empresas no pagan tanto porque tienen estructuras mucho más grandes y equipos legales que los logran defender bien, pero no todas las pymes cuentan con ese tipo de servicio, ¿ya? Un servicio que les permita justamente defenderse frente a un entorno que les es adverso y que muchas veces los funcionarios públicos, y quiero decirlo, amenazan a las pymes para que lleguen a acuerdos, o si no los amenazan con revisar y les dicen, si no, te vamos a encontrar algo. Y ese encontrar algo significa multas mucho más altas. Eso ocurre hoy día en Chile. Y eso se llama prevaricación administrativa, cuando se falla algo sin tener, o teniendo una certeza jurídica o administrativa en este caso, que no es lo correcto. Ya, súper interesante escuchar a Patricio Gana, director ejecutivo de acá, Contadores. Gracias por haber venido al programa. Gracias, Antonio. Un saludo a los auditores. Que te vaya muy bien. Muy bien, despedimos el programa de hoy. Viene la ley del rock. No se